Continuamos esta noche de jueves, os lo anunciaba hace un ratito, ya está con nosotros el diputado por el Partido Popular, Jaime Mateu. Muy buenas noches. Buenas noches. Gracias por estar con nosotros una vez más. Es un placer siempre estar en esta querida emisora. Y además, Jaime, para hablar un poquito de la situación que se está dando a nivel nacional, porque se está hablando mucho precisamente en todos los medios de comunicación de los pasos que se están dando desde diferentes frentes, además, para intentar formar gobierno. El otro día comparecíais en la sede del Partido Popular, precisamente parlamentarios, para dar el punto de vista y posicionamiento del partido. Y han pasado algunos días. Yo no sé, Jaime, si la situación respecto a la semana pasada ha evolucionado en algo o nos encontramos en una situación muy similar en cuanto a esos pasos que hay que dar para que de una vez por todas podamos tener un gobierno estable en nuestro país. La posición del Partido Popular permanece invariable. Es un partido que ha ganado unas elecciones, es un partido que ha sacado 33 diputados más que la segunda fuerza política, que es el Partido Socialista. Hemos ganado en prácticamente todas las comunidades autónomas. Tenemos el apoyo, que eso es lo fundamental, que es lo que hay que valorar, que es precisamente en esta situación por parte del Partido Socialista es lo que se está despreciando. Tenemos el apoyo de más de 7.300.000 españoles que no han querido ser escuchados en primera instancia por el presidente o secretario general del Partido Socialista. Por eso la posición del Partido Popular es la siguiente: no vamos a apoyar un gobierno que esté encabezado por don Pedro Sánchez. ¿Por qué? Por razones obvias. Sería una afrenta que un presidente como Mariano Rajoy, que precisamente en la circunscripción donde lidiaron ambos personajes, Rajoy y Sánchez, Rajoy ganó las elecciones y el señor Sánchez quedó en cuarta posición. Es que no fue ni la segunda fuerza política. Sería una incongruencia absoluta y desde luego sería un desprecio también tremendo hacia los 7 millones de ciudadanos españoles que han votado al Partido Popular. Y además luego, si quiere, también por otra serie de causas. Jaime, ¿cómo hay que explicar el hecho de que Mariano Rajoy se apartase respecto a esa posibilidad de formar gobierno en un momento como el que se registraba hace tan solo un par de semanas, en el que al final Su Majestad el Rey encomendaba la misión a Pedro Sánchez? Porque sobre esto también se ha hablado mucho, sobre si era una retirada de Mariano Rajoy, sobre si era una forma de apartar al Partido Popular de lo que estaba sucediendo. ¿Cómo hay que interpretar esta situación? Pues esto se interpreta de una manera muy sencilla. La sesión de investidura, como su nombre indica, es para investir a un candidato en la figura institucional del presidente del gobierno. El señor Rajoy, el presidente del Partido Popular, advirtiendo que no contaba en ese momento todavía con los apoyos suficientes, que no le daban la aritmética, no le daban los números, pues fue sincero y dijo: Majestad, yo no voy a acudir a esa sesión de investidura. ¿Por qué? Porque además de no darle los números y de ser la sesión de investidura constitucionalmente lo que representa, los restantes partidos, fundamentalmente el Partido Socialista, lo que quería era convertirlo en una moción de censura. Y desde luego iba a ser un ataque absoluto y frontal a todo el buen papel que se ha hecho por el Partido Popular. Y esa no es la misión de una sesión de investidura. Por eso, con esa dignidad y esa galanura que caracteriza a Mariano Rajoy, dijo que no, Majestad, renuncio por ahora, que es muy importante decirlo, a esta encomienda que usted me hace. Es importante ese matiz porque escuchábamos también la semana pasada a su compañera de partido, a Sandra Moreno, decir: el Partido Popular sigue en el juego, no abandona esa situación, y es como hay que interpretar, ¿no?, al final toda esta circunstancia. Efectivamente, vamos a ver, constitucionalmente Su Majestad el Rey, en una actividad impecable, pues encargó al señor Sánchez la formación de un futuro gobierno y que fuera presidente del gobierno. Pero el señor Sánchez lo tiene muy complicado. Lo tiene muy complicado porque es que ahora mismo en España hay dos opciones, sencillamente. Y es que es muy fácil de explicar a todos los ciudadanos y a todos los televidentes. Un gobierno de estabilidad, de crecimiento y de defensa de la unidad de España, y de defensa de las libertades, y de defensa de lo que es un estado del bienestar. Y un gobierno que se alía con el independentismo, el radicalismo, y desde luego va a estar sujeto siempre a una hipoteca, que es el gobierno que pretende formar el señor Sánchez. Y en el medio está el Partido de Ciudadanos, que está ejerciendo de árbitro o amigable componedor. Por eso los españoles tienen que ser muy claros y ver lo que está sucediendo. Partido de estabilidad que ofrece, gobierno de estabilidad que ofrece, perdón, el señor Rajoy, y un gobierno radical progresista, porque se habla mucho de progresismo, pero ¿en qué consiste ese progresismo? Yo desde luego no lo entiendo. Esas son las únicas alternativas, por mucho que diga el señor Sánchez que pueden existir otras. Y también hay que decir una cosa: al señor Sánchez, si no pacta con los independentistas, ya sea de una manera activa, de una manera que se ausenten a hacer un pipí, de una manera que se pongan malos y no acudan, desde luego se va a tener que echar en sus brazos,
cuando precisamente eso es uno de los temas que en la campaña electoral el señor Sánchez dijo que nunca iba a pactar con los independentistas. Incongruencias por todos los lados. Jaime, ¿cómo se ha vivido desde el Partido Popular el hecho de que Pedro Sánchez no se haya querido negociar, ni siquiera a dialogar con vuestra formación a la hora de poner las cosas sobre la mesa y decir, bueno, pues estas son las diferentes alternativas que tenemos en un momento como este? Pues se ha experimentado y se ha sentido pues como un absoluto desprecio a los 7.300.000 españoles que han votado al Partido Popular. Y recapacitó el señor Sánchez a raíz de la encomienda de gestión que le hizo Su Majestad el Rey en la formación de un gobierno. Pero inicialmente el señor Rajoy se reunió, quiero recordar, el día 23 de diciembre con el señor Sánchez y las palabras del señor Sánchez fueron no, no y no. Y a partir de ahí no ha habido diálogo, ahora ha cambiado. Por eso el Partido Popular lo interpreta como un absoluto desprecio a los españoles que han confiado en una opción moderada y de estabilidad y de crecimiento como la del Partido Popular. ¿Ha cambiado porque cree que hay posibilidades, una posible votación de que el Partido Popular se abstenga ante su investidura? No, el Partido Popular, somos muy claros, nunca se va a abstener en una sesión de investidura en que vaya como candidato a presidente del Gobierno Pedro Sánchez. Y el Partido Popular tiene unos principios, tiene una serie de cuestiones que pueden ser compartidas perfectamente tanto por el Partido Socialista como por Ciudadanos, que son precisamente las que se han anunciado en la mañana de hoy en las conversaciones que ha tenido el presidente en funciones, Mariano Rajoy, con el presidente del Partido de Ciudadanos, el señor Rivera, y que son perfectamente asumibles. Vamos a ver, en su campaña electoral, tanto Ciudadanos como el Partido Socialista hablábamos de que queríamos crecer de una manera estable y de una manera que generara creación de empleos. Eso creo que estamos todos de acuerdo, ahí no habría ningún problema, son matices que se pueden resolver perfectamente. Estamos también todos de acuerdo en que queremos un Estado con mejores pensiones para nuestros pensionistas, mejor educación y mejor sanidad. Creo que eso lo deseamos todos por la cuenta que nos trae a todos también, ¿no? Queremos un Estado fuerte, un Estado único, un Estado unido. No permitimos aventuras de independentismo como la que está sucediendo en Cataluña. Creo que eso lo hemos ratificado absolutamente todos. Ciudadanos ha peleado muy duramente en Cataluña por ese motivo y el Partido Socialista así lo dijo en su campaña electoral. Creemos también en la libertad de los ciudadanos. No queremos terrorismo de ningún signo político. Por cierto, hablando de terrorismo, quiero traer aquí a colación pues, unos últimos sucedidos ocurridos en la política española con respecto a un partido con el cual está entablando negociaciones el señor Sánchez. Negociaciones muy legítimas, que me refiero al partido político Podemos. Esas palabras de la alcaldesa de Madrid, Carmena, cuando dice que ETA y el yihadismo es una opción política, pero Dios mío, ¿dónde vamos a estar? Y lo que han organizado, o sea, que el señor Sánchez sepa con quién se está jugando los cuartos. Y por último, queremos todos una política insertada plenamente en la sociedad y una política libre de corrupción absoluta. El Partido Popular aprobó una serie de medidas, más de 70 medidas, pero también he de recordar que las hemos aprobado solos en la pasada legislatura. Y desde luego no han sido suficientes, se ha visto. Tenemos el caso de Valencia que nos duele y nos repugna y nos apesta a todos los españoles. Seguimos trabajando en el tema. ¿Por qué no esos 5 puntos no pudiéramos sentarnos y trabajar sobre ellos? ¿Cuál es el motivo, Jaime, por el que si existen esos 5 puntos, y seguro que si uno bucea encuentra también algún nexo más en común, no somos capaces de llegar a acuerdos como los que se han registrado en otros países europeos, en los que tras unas elecciones generales los resultados han sido similares o han obligado al final a diferentes fuerzas a buscar ese interés común? Me gusta su sensatez, Alex, y precisamente casi usted ha dado la respuesta que le voy a dar yo. Tenemos experiencias europeas, más de 17 países conviven políticamente a satisfacción de los ciudadanos fuerzas de centro-derecha, de derecha, con partidos socialistas, como sucede en Alemania, en Finlandia, en países que desde luego tienen un nivel de vida muy aceptable. Pero aquí, ¿qué pasa con el Partido Socialista? El señor Sánchez tiene un grave problema, que es un problema de mantener su liderazgo. El señor Sánchez, si no es presidente del gobierno, va a tener muy complicado seguir en la política de primera línea. ¿Por qué? Porque está siendo contestado por esos grandes varones que ha tenido el Partido Socialista, personas que a mí siempre me han merecido un gran respeto. Vamos a decir, por ejemplo, Felipe González. Quiero recordar a nuestro paisano, el señor Corcuera, que fue ministro del Interior, con sus luces y sus sombras, pero es una persona que ha vivido la política en primera línea y además en épocas mucho más complicadas que la de ahora en otros términos. Y precisamente estas personas, grandes varones también como Andalucía, como Extremadura, estas personas no comparten en absoluto que el señor Sánchez entable o cree un gobierno en el cual, antes de hablar de programas, el partido político de Podemos ya le ha hecho un gobierno al señor Sánchez. Y sobre todo, ojo,
que se reservarían carteras tan fundamentales como Interior, como Defensa, como Hacienda, controlarían el CNI, controlarían Televisión Española. O sea, que ojo, entonces ahí hay un problema de interés personal que antepone a una cuestión de Estado el señor Sánchez. Y ahí radica, a mi modesto entender, un análisis político de por qué el señor Sánchez no quiere dialogar con el Partido Popular. ¿Sería posible que el Partido Socialista finalmente lograse formar un gobierno sin tener en cuenta al Partido Popular, pensando en quizás esa abstención, y que deje también de lado a Podemos? Parece que algunas conversaciones de Pedro Sánchez van precisamente hacia Ciudadanos, hacia algún otro partido como Izquierda Unida. ¿Es una solución factible? Podría ser, pero es que aquí también es cuestión de aritmética. Y una cosa es, en una sesión de investidura, obtener los apoyos necesarios en segunda vuelta, que es la persona que más votos saque, que luego gobernar. Y desde luego sí se podría gobernar perfectamente entre Partido Socialista, Ciudadanos y Partido Popular. ¿Por qué? Porque reuniríamos más de 250 diputados que serían suficientes para afrontar esas grandes reformas que todos queremos y que la sociedad nos ha demandado. Porque el primer mensaje que ha lanzado la sociedad española en las elecciones del pasado 20 de diciembre fue: señores, siéntense, dialoguen, reúnan las capacidades suficientes porque queremos un nuevo estilo de política. Y eso es lo que el Partido Popular ha somatizado, ha interiorizado, y es lo que queremos hacer, sentar y dialogar. Pero claro, no se puede dialogar si dos no quieren, y es lo que está pasando con el Partido Socialista, cosa que me apena enormemente. En caso de que Pedro Sánchez lograse esa investidura, ¿qué supondría para un gobierno socialista, en las uniones que fueran necesarias, el hecho de que el Partido Popular controle una Cámara como el Senado? Pues evidentemente esas grandes reformas que efectivamente habría que hacer, tocar algunos puntos de la Constitución, no otros, porque cuando el Partido Socialista habla de federalismo todavía no le ha dado un contenido, no sabe lo que es. Y país mejor vertebrado a través de las autonomías como es España, y con esa vamos a hablar de libertad y de trabajar cuando las comunidades quieren independientemente, eso está ahí establecido, ¿no? Entonces, el gobierno del señor Sánchez con estas fuerzas como Podemos sería desde luego una hipoteca hacia la extrema izquierda, hacia la radicalidad. Usted ha seguido de pleno la campaña electoral, usted conoce perfectamente cuál es el programa político de Podemos. Evidentemente no mencionan para nada la unidad de España, no mencionan para nada la lucha contra el terrorismo, no se quisieron adherir al pacto contra el yihadismo, que eso es de cajón, Dios mío, pero eso es por la supervivencia de la sociedad occidental. Y desde luego tiene otros grandes defectos, como por ejemplo llamar fuerza política a la organización asesina que tanto dolor ha causado en España, que es ETA. Y tenemos el ejemplo de ese último guiñol por esos titiriteros que desde luego han alarmado y han atentado contra esa dulzura de los críos que eran los destinatarios de esa función de guiñol. Con lo cual yo lo considero que el señor Sánchez tiene que tener esa altura de mira, que me consta además que lo tiene, porque yo conociendo a muchos dirigentes políticos del PSOE, a los cuales aprecio y tengo afecto, pues a nuestra diputada por Burgos, al señor Laborda, a mi querido amigo Octavio Granados, que son gente de orden, que son gente que ha dado mucho por España y tienen que seguir dando, pues desde luego yo no entiendo cómo el señor Sánchez se puede echar en manos de una fuerza sectaria como es Podemos y de los independentistas. Jaime, algo que está en boca de los ciudadanos también estos días es lo que se está tardando en formar gobierno en nuestro país tras estas elecciones del 20 de diciembre. Se hacen incluso bromas diciendo que no pasa nada, pero al final, ¿qué repercusión tiene en un país como España, en una coyuntura como la actual, el que pasen las semanas y no acabe de formarse un gobierno estable? Lo tenemos, hoy mismo, tenemos bajada de la bolsa, que hemos perdido una semana prácticamente un 10%. Tenemos el repunte de la prima de riesgo, que está en un 160. Quiero recordar que en Grecia la prima de riesgo está en un 400%, que ese era el espejo en el cual antes se miraba el partido Podemos. Ahora ya no se mira porque quizás no le puede convenir. Tenemos, digamos, crédito económico de estabilidad para prácticamente 6 meses si este tema no se resuelve rápidamente. Y desde luego los analistas han dicho que si no hay una estabilidad financiera en España, y para mí eso significa un gobierno de coalición entre estas tres grandes fuerzas políticas, desde luego perderíamos esa potencialidad que tiene España en cuanto al crecimiento de nuestro PIB. Prácticamente, según los analistas del BBVA, perderíamos un punto de crecimiento, con lo cual, si los vaticinios son el 3,2-3,4%, perderíamos un punto que sería lamentable. ¿Cómo se vive esta situación en el Congreso, por ser la Cámara en la que en estos días ya se está trabajando, en la que está asistiendo como diputado?
Pues desde luego hay que reconocer, Alex, que también esta situación es nueva. Es una situación ex novo que precisamente tampoco hay que aturullarse, tampoco hay que darle una velocidad tremenda, porque hay que ir asimilando lo que significa esta nueva situación para España. Quizás este artículo 99 de la Constitución no previó esta situación, y a lo mejor es uno de los puntos que habría que retocar en su momento con ese gran pacto entre estas tres fuerzas políticas, por gozar de más de 250 votos en el Congreso de los Diputados, sin olvidar esa mayoría absoluta que tenemos en el Senado, con lo cual cualquier reforma de envergadura o de calado para España no podría pasar sin el Partido Popular. Entonces, estamos asistiendo a una situación nueva, una situación que está generando situaciones muy curiosas. El otro día, precisamente, en la constitución de la Comisión de Fomento, en la cual tengo el honor de ser vocal para seguir impulsando las infraestructuras de Burgos, pues la presidencia de esa comisión la ostenta el partido político Podemos. Bueno, pues el diputado de Podemos, presidente de esa comisión, al cual yo tengo todo mi respeto, pues hizo un mitin auténtico del trabajo absurdo, casi raro, que se había hecho en la pasada legislatura en el seno de esa comisión, cuando en esa comisión hay representantes de todos los partidos políticos. Creo que se equivocó del lugar para soltar ese speech, y eso es la nueva forma de hacer política que quieren, y esas son las cosas nuevas a las que estamos asistiendo. No saben dónde han aterrizado, no saben que el Parlamento es de todos los españoles, no saben que ellos son 69 diputados frente a 90 del PSOE, frente a 126 del Partido Popular. Tienen que adaptarse a los tiempos, y eso está generando unas anomalías en cuanto a funcionamiento y acostumbrarse a lo que significa una vida parlamentaria. Lo cierto es que, aunque no esté formado gobierno, lo decía, ya se están repartiendo esas comisiones. El Partido Popular informaba en las últimas horas, además, precisamente de cómo han quedado designadas las mismas. Respecto a la opinión de los parlamentarios nuestros, que al final es de lo que nos preocupa y lo que nos interesa a los burgaleses, en Fomento Jaime Mateu, pero también con otra representación, otras comisiones, otros parlamentarios, ¿cómo se afronta este nuevo reto desde ese punto de vista, teniendo en cuenta que algunos han cambiado de cámara, algunos se enfrentan a retos nuevos, pero siempre entiendo que con ese nexo común que es la provincia? Por supuesto, ese es el leitmotiv de los diputados y senadores burgaleses. Además, eso no hace falta que nadie nos lo recordara, pero aprovecho también para poner en valor nuevamente el compromiso de nuestro presidente regional, el presidente de la querida Comunidad Autónoma de Castellón, Juan Vicente Herrera, cuando dice: ojo, sois parlamentarios nacionales, pero nunca tenéis que perder de referencia lo que significa vuestros orígenes, vuestra provincia. Y en eso, por supuesto, alma, corazón y vida, diputados y senadores burgaleses, vamos a seguir trabajando por la defensa de los intereses de Burgos y por la mejora de las condiciones de vida. Y precisamente con un ánimo constructivo, un ánimo de diálogo, que es lo que queremos. ¿Qué es lo que queremos? Si hay que discutir sobre una infraestructura, pues sentémonos, señor mío, y veamos la necesidad en este momento de hacerla o de retardarla en beneficio, yo qué sé, pues de una mejor dotación para el momento de la sanidad. O sea, en definitiva, yo es que como la política la concibo como un diálogo, como que te haga mejor persona la política por esa relación con los demás, y desde luego la gozada que significa el ver que cosas en las cuales te has interesado, porque a su vez los ciudadanos te lo han demandado, salen adelante. Eso es la mejor satisfacción que puede tener un político. Como miembro de la Comisión de Fomento, ¿qué temas, Jaime, no se deberían dejar de lado, teniendo en cuenta las necesidades? Ya hemos hablado en otras ocasiones, sobre todo de infraestructuras y algunos proyectos largamente demandados, que se vienen retrasando en el tiempo, pero que parece que ya estaban a punto de ser una realidad. ¿Qué temas deberían ser prioridades dentro de esa comisión para una provincia como la nuestra? Pues lo primero que quiero advertir es que el tema de las infraestructuras no solamente representa generación o creación de empleo, sino es una de las grandes políticas sociales, porque aproxima a ciudades y hace que los ciudadanos puedan desplazarse de un lado a otro con toda libertad y, desde luego, no haya una España asimétrica, sino que sea una España simétrica. Por eso, los diputados y senadores del Partido Popular mantenemos esas prioridades que manifestamos en nuestro programa electoral. Es fundamental seguir impulsando la llegada de la alta velocidad a Burgos, que afortunadamente el Gobierno del Partido Popular dejó aprobado un presupuesto, porque en el programa político de Podemos establece que hay que revisar las grandes infraestructuras y aquellas que no hayan sido licitadas, quietos parados. Entonces, el AVE vamos a seguir trabajando y va a ser una realidad. Vamos a seguir trabajando por el cierre de la circunvalación de Burgos, vamos a seguir trabajando por la 11, vamos a seguir trabajando por la 12, vamos a seguir trabajando por el ferrocarril directo
que el otro día se inauguró el ramal de acceso al Polígono de Prado Marina, que no pudimos estar porque estábamos en una reunión con el presidente del Gobierno en funciones en Valladolid, el directo Aranda-Madrid, con el impulso de los empresarios. En fin, tenemos la misma ilusión y los mismos planteamientos y objetivos que manifestamos muy recientemente durante toda aquella etapa de la campaña electoral previa al 20 de diciembre. Jaime, aunque no tiene que ver con esta comisión, pero es un tema de actualidad y que tiene que ver mucho con la provincia, del que tanto se ha hablado también, me refiero a la central nuclear de Santa María de Garoña, en boca de muchos estos días precisamente por esos análisis del Consejo Nacional de Seguridad Nuclear. ¿Hacia dónde deben ir dirigidos los esfuerzos en este sentido? Y me gustaría saber también su opinión respecto precisamente a eso que está sucediendo en el seno del Consejo, teniendo en cuenta que algunos dicen que no es el momento, teniendo en cuenta el gobierno en funciones que existe en la actualidad. Es que yo, vamos a ver, todo esto que usted me ha preguntado, Alex, lo enmarco dentro de una caja que ponga en letras muy grandes, seguridad. Ese es el parámetro que debe regir la reapertura de la central nuclear de Santa María de Garoña. Y me gustaría recordar también el efecto socioeconómico que representa para el Valle de Tobalina, los 1.400 empleos, en definitiva, la estabilidad laboral que estamos trabajando siempre y tratando de mejorar para los ciudadanos burgaleses. Y lo que está haciendo el Consejo de Seguridad Nuclear es trabajar con la independencia que le caracteriza. Es que es totalmente autónomo. Recientemente se aprobaron 5 de las medidas que se habían encargado a la empresa, pero siempre dentro del parámetro de la seguridad, y ha decidido que el dictamen de la definitiva, vamos a ver, lo que estamos esperando es, ¿se abre o no se abre? ¿Con el nuevo plazo o no se abre? Entonces nosotros hemos dejado trabajar siempre con libertad al Consejo de Seguridad Nuclear, un órgano autónomo, y desde luego no debe dejarse, ni nunca lo ha hecho, nunca lo hemos intentado, que eso hay que decirlo también, influir sobre sus decisiones. ¿Por qué? Porque es un tema demasiado serio como para que cualquier gobierno tratara de presionar o influir a un Consejo que está tratando con una materia tan delicada. Pero insisto, la postura del Partido Popular, la postura del Partido Popular de Burgos y de España es mantener dentro del concepto ese de seguridad y dejando que el Consejo de Seguridad Nuclear trabaje la reapertura de la central nuclear. No tenemos ninguna duda. Retomando, Jaime, la cuestión de la formación de gobierno y el momento en el que nos encontramos, y por despedirnos así, sí que me gustaría hacer una reflexión de una frase que el otro día el propio Jaime Mateu pronunciaba en esa rueda de prensa. Repetir las elecciones o concurrir a unas elecciones sería un fiasco para el sistema político nacional. ¿Cómo se ve en un momento como el actual la posibilidad que está en el aire, que muchos creen que va a ser un hecho, el repetir unas elecciones en una coyuntura como la actual, pero también en un momento en el que se circunscriben tantas cuestiones como las que se ponen sobre la mesa a día de hoy? Pues yo reitero lo que dije en esa rueda de prensa y repito el mensaje que nos ha lanzado el pueblo español. Dialoguen, siéntense y resuelvan los problemas que tenemos los españoles, que para eso están ustedes, para eso han dado el paso adelante y se dedican a esta actividad tan noble como es la política. Entonces yo insisto y reitero, sería un fracaso de todos los políticos el tener que repetir unas elecciones allá por el mes de junio. Y voy a decir el por qué, porque significaría la incapacidad de personas, que los políticos en primer lugar somos personas, de sentarnos en una mesa, no sé si alargada como esta, redonda, a mí me gustan siempre las mesas redondas para trabajar, ¿no? Y decir con esos, por ejemplo, esos 5 puntos en común, que son puntos muy abiertos, que se podrían incrementar con puntos que también aportar a Ciudadanos y que aportar al Partido Socialista, siempre dentro, claro, del marco constitucional, que precisamente estos 3 partidos somos constitucionalistas. Yo dejo al margen a los demás, porque creo que en muchos temas se están saltando la Constitución. Algún partido nacionalista es más sensato, como PNV, por ejemplo, pero RC y la antigua Convergencia, pues desde luego están en un plan bastante irredento, ¿no? Entonces sería un fracaso, pero el fracaso ese sería generado por esa actitud soberbia, esa actitud de anteponer el interés personal de don Pedro Sánchez. Tenemos puesta, digamos, la mesa, el mantel y el plato. Falta servir la sopa, que es la que él tiene también que poner, y esa sopa no la podemos comer entre todos, por el bien de que esa digestión luego favorezca a todos los ciudadanos. Y yo apelo a ello. Nos vamos a quedar con esta reflexión, Jaime. Un placer como siempre. Gracias por hacernos este análisis del panorama nacional. Vamos a estar muy pendientes de lo que suceda durante los próximos días y de, en definitiva, todo lo que tenga que ver tanto con el Congreso, con el Senado, como con esa formación de gobierno. Muchísimas gracias. Nada, a ustedes. Y nosotros continuamos.